capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Así como estamos de pie, damos lectura unidos y en voz alta en el nombre del Señor. La palabra dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar. Queremos rogarte, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas a través de tu palabra. Pon en nosotros un oído atento, un corazón dispuesto, como también rogamos, Padre, que tú quites todo aquello que nos estorba, que nos perturba, que nos distrae, a fin de que nos concentremos, Señor, por completo en tu palabra, y seas tú el que en esta tarde, en esta mañana, hable a cada corazón, a cada vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, mas creyendo que lo harás, te damos gracias. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, siéntense. Cuidado. Está muy... Ahí está, ¿no? Gloria al Señor. El tema que nos corresponde en esta mañana se titula La pureza espiritual. ¿Lo repetimos todos, hermanos? El tema es... Y está basado en este pasaje, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y antes de definir nuestro tema, quisiera dejar por sentado que la pureza en el hombre sin Cristo no es posible. Que el hombre, hermanos, antes de venir a Cristo, el hombre está plagado de vicios, de placeres, de deleites, de pecado. Vive y vivimos en otro tiempo también en la inmundicia. Y que la pureza finalmente fue hecha o fue real cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros creímos en Él, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando buscamos el perdón de Dios, dice la Escritura que el Espíritu Santo obró en nosotros la regeneración y el lavamiento de nuestros pecados. Solo así se hizo posible la pureza. Amén, hermanos. La pureza espiritual, la pureza de nuestra alma, la pureza de nuestro espíritu. Por lo tanto, entonces daremos por sentado que en el creyente existe la pureza espiritual gracias a Cristo. La palabra pureza, algunas de las definiciones que encontramos, ya algunas la dieron en los estudios anteriores. La primera de ellas es libre de contaminación y sin mezcla. La segunda definición es juzgado a la luz del sol cuando está en su pleno resplandor. Eso significa pureza. Juzgado a la luz del sol cuando está en su pleno resplandor. El uso de la palabra pureza, hermanos, es muy antiguo y está asociado a la palabra sincera. Esto, hermanos, tiene su origen en la antigüedad, cuando se comerciaban las vasijas y había personas que las hacían, pero para poderlas venderlas tenían que llevar quizá lejos, de un lado a otro, transportadas en bestias. Pero era común que cuando llegaban, algunas de las vasijas estaban estrelladas. Esto obviamente
producía pérdidas para ellos. Sin embargo, estos hombres astutos aprendieron a usar la cera y rellenar las vasijas. Luego de que las rellenaban, las barnizaban otra vez y daban la apariencia de que estaban intactas. Luego las vendían así. Sin embargo, las gentes no tardaron mucho tiempo en darse cuenta que les estaban vendiendo vasijas defectuosas y aprendieron a detectar cuáles eran las vasijas buenas y las vasijas malas, poniéndolos a la luz del sol. Compraban o pedían una vasija y entonces la tomaban y la ponían a la luz del sol. Y si la vasija estaba estrellada, pues la luz pasaba a través de las ranuras y se daban cuenta que la vasija no era buena. Esto propició que los vendedores perdieran credibilidad. Sin embargo, los hombres, para tratar de ganar su clientela, en donde quiera que llegaban y ponían sus puestos, ponían también unos letreros que decían: se venden vasijas sin cera. De allí, hermanos, viene el término de la palabra sincera o la palabra sinceridad. Y la palabra sinceridad es sinónimo de pureza. Amén, hermanos. Esto, hermanos, podemos aplicarlo a nuestra vida a la luz de nuestro tema, dándole un significado. Y quiere decir que donde quiera que nosotros estemos, que con quien estemos y en cualquier lugar donde nos quieran juzgar o ponernos a la luz del sol, debemos aparecer sin remiendos, sin mezcla, libre de toda contaminación, como una vasija sincera. Amén, hermanos. El tercer término, hermanos, de la palabra pureza significa examen completo de los motivos y de las intenciones del corazón. Hay dos clases de pureza: la externa y la interna. En este hecho podríamos decir que tal vez alguien pueda decir que sus acciones externas son correctas, pero la pureza, que es un examen completo de los motivos y de las intenciones del corazón, nos exigiría también saber que aquella acción, con qué corazón lo hace, cuáles son las intenciones, qué es lo que tiene en mente cuando hace aquello. En la Biblia encontramos casos como el caso de Judas, quien decía amar al Señor. Recordemos que Judas se entregó al Señor con un beso, como si fuera su mejor amigo, como si fuera el amado. Sin embargo, con ese beso lo estaba traicionando. Aparentó ser algo, pero por dentro era otra cosa. Por eso la pureza es examen completo de los motivos y de las intenciones del corazón. Saúl fue otra persona también que en sus intenciones fueron muy diferentes a lo que demostraba. Él quería que David estuviera cerca de él, pero recordemos que lo quería cerca para matarlo. Por lo tanto, hermanos, debemos de comprender que es necesario que en el tema de la pureza haya un examen, pero no solo exterior, sino un examen interior. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 24, versículos 3 al 6, nos habla acerca de la pureza espiritual. Salmos capítulo 24, versículos 3 al 6. Dice estas palabras: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aleluya. Este pasaje, hermanos, nos habla acerca de la pureza espiritual, de la pureza interior.
y señala que es un requisito indispensable para estar en la presencia de Dios, y que el interior del hombre debe estar libre de toda contaminación espiritual y de toda contaminación moral. Nuestro pasaje que leímos al principio dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, pero también dice de espíritu, de lo de adentro. Si leemos también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, la Escritura nos enseña que Dios nos ha llamado a una vida de pureza espiritual. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante ¿qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Aleluya. Gloria a Dios. Estos pasajes nos enseñan que de Dios hemos recibido un llamamiento a la santidad y a la pureza, y lo hemos aceptado. ¿Cuántos han aceptado este llamamiento, hermanos? ¿Podemos dar gloria a Dios? Esto implica, hermanos, que debemos de vivir una vida transparente delante de los hermanos y delante de Dios. Y aun cuando nos encontremos en un mundo sucio, lleno de perdición, nosotros debemos y podremos vivir en pureza. Por tanto, diga cada uno: participaré en actividades que glorifican a Dios. Leeré, veré, hablaré y escucharé solo las cosas que son de beneficio para mi bienestar espiritual. Viviré y andaré de una manera que manifieste los frutos del Espíritu para reflejar el carácter de Cristo en todo mi comportamiento y pensamiento, sin ocultar nada malo, sino corrigiendo, cortando y destruyendo todo lo que en mi vida sea contrario a Dios. Gloria a Dios por el compromiso que tenemos con Dios, hermanos. En esta mañana se nos han asignado 3 puntos a tratar. La primera es la falta de espiritualidad en las actividades juveniles. El segundo punto es la desobediencia y el desacato a la palabra de Dios por parte del joven. El tercero es la rebeldía que los jóvenes muestran en este tiempo. Iniciaremos diciendo, hermanos, en nuestro primer punto, la falta de espiritualidad en las actividades regionales. Por la gracia de Dios, tenemos poco más de 20 años asistiendo a los congresos regionales juveniles, y nos hemos dado cuenta de una constante situación, y es acerca de la falta de reverencia por parte de los jóvenes durante el culto, durante las reuniones. Esto quizá debe ser por ignorar el propósito de nuestras reuniones. El no saber o el no entender o el ignorar voluntariamente el propósito de nuestras reuniones, que quiero recordar que es estrictamente espiritual, ha sido la causa de desórdenes en nuestras actividades. Esto debe ser porque quizás se han equivocado algunos
en entender las verdaderas razones por las cuales nos reunimos. De modo que es común que hayamos quienes asisten a las reuniones para buscar novio o novia, según el caso. En segundo lugar, los que van por pasear o por distraerse a las reuniones. Y es que eso se ha dado cuenta uno porque cuando las confraternidades tocan cerca, a veces van pocos. Cuando las confraternidades tocan lejos, ¿cuántos van? Van muchos. Y de esos muchos llegan a la actividad y van a conocer el mercado, el museo, las calles, la colonia, el pueblo. Es porque quizá han equivocado y han ignorado voluntaria o involuntariamente la razón de nuestra actividad. Es espiritual. Amén, hermanos. También, hermanos, se encuentran entre los que van para ser vistos, los que van para estrenar, por ser vistos en su ropa. Y por último están también los que van solo por complacer a los padres, o sea, quienes están forzados a ir. Y quiero pensar que en esta mañana todos los que estamos aquí estamos porque sentimos esa necesidad, porque tenemos ese deseo de buscar las cosas espirituales. Pero lamentablemente hemos visto también casos en los cuales los jóvenes se ven forzados por sus padres. Se da el aviso, va a haber una confraternidad, el padre le dice: ya te aparté tu lugar, así que te vas a ir. No, yo no quiero ir, no te pregunté que si quieres ir, vas a ir. Y quizá alguno en esta mañana está así, ¿verdad? A ver, búsquenlos. Son esos que están así cruzados y enojados, ¿verdad? Ya están riendo todos, ya se camuflajearon otra vez. Estas podrían ser las causas por las cuales hay jóvenes que muestran una indisposición e indiferencia para las actividades espirituales. De modo que es muy común ver a jóvenes caminando dentro del templo, platicando dentro y fuera del templo a la hora del culto. Muestran poco fervor y se convierten solo en espectadores, porque dicen: vamos a orar y no oran, vamos a cantar y no cantan. Empieza la predicación, quieren dormir, sienten la paz del Señor, quieren salirse, quieren ir a comprar agua, a comprar chicharrones, a comprar galletas, quieren irse a dar la vuelta. Me estoy durmiendo, yo estoy aburridísimo, yo me quiero ir de aquí. Todo esto es una falta de espiritualidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo esto es una falta de espiritualidad. Y hermanos, nuestras reuniones son total y completamente espirituales. No, la Escritura dice: vendrán días en los cuales me adorarán en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Tales adoradores busca mi Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Y si no le adoramos en espíritu y en verdad, es una falta de espiritualidad. Hemos de reconocer también, hermanos, que en esta mañana el Señor está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Si un diputado, un senador o un presidente municipal, un gobernador estuviera aquí, diríamos: tenemos una persona importante aquí entre nosotros, compórtense. Y quizás se comportarían, ignorando que todo el tiempo tenemos a alguien especial por sobre todas las cosas, que se llama Jesucristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores, el cual ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Y Él sabe con qué corazón vienes, porque la pureza es el examen de los motivos y de las razones que el hombre tiene en su corazón. Él sabe con qué propósito estás aquí.
Y si tú has venido a buscarle, le vas a hallar. Y si tú le invocas, tú le vas a conocer. Y si tú le clamas, Él te va a oír, porque aquí está, te está mirando. Pero si tú eres indiferente, también lo ve. En segundo lugar, hermanos, consideramos también que la falta de espiritualidad ha propiciado desórdenes todavía mayores y creo todavía más complicados. Si leemos en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, de pronto dentro de la iglesia hay algunas vasijas que están estrelladas y están rellenadas con cera. O sea que hay una mezcla pues en sus corazones pretende haber una mezcla de espiritualidad y una mezcla de carnalidad. Esto sucedió en la iglesia de los Corintios, no sucedió en los inconversos, esto sucedió dentro de una iglesia. 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La falta de espiritualidad en la iglesia de los Corintios, la mezcla aparentemente de espiritualidad y de carnalidad, produjo que se dieran celos, que existieran contiendas y disensiones. Y se ha hecho mención, hermanos, y yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta o han vivido esta situación, que dentro de los grupos también existen los pleitos, también existen las diferencias, también existen las contiendas. La situación que existe ahora es que cada día son más frecuentes, y esto es por falta de espiritualidad. Amén, hermanos. Y los desacuerdos también dentro de los grupos juveniles se hacen más evidentes y se agudizan igualmente por falta de una espiritual. Analizaba acerca de una de las razones o uno de los motivos por las cuales muchas veces en los grupos hay desacuerdos. Y recordaba que hace algunos años que por la gracia de Dios el Señor nos concedió estar en el grupo de La Joya y trabajar con ellos y organizarlos. Recuerdo que en una de esas ocasiones terminamos el ensayo, ya el congreso estaba ya a la puerta y les dije: jóvenes, este fue el último ensayo, vamos a orar. Quiero decirles que gracias a Dios estamos aquí, Dios nos ha ayudado para estar aquí ensayando temprano, de tarde, de noche, y hasta ahora hemos recibido la ayuda de Dios. Y les digo, quiero que vayan con una mentalidad. La mentalidad no es que vamos a ir para ganar. Les digo, ya ganamos. Les digo, ya ganamos porque por principio de cuentas, miren, estamos reunidos, estamos juntos, no nos hemos peleado, no nos hemos enojado, no nos hemos distanciado, no nos hemos enemistado. Los zapatos no han sido la causa del pleito, ni la camisa en los hombres, ni la falda en las mujeres. No hay ni un pleito, no hay ninguna contienda. Así que ya ganamos porque vamos juntos. Ya ganamos porque tenemos la mentalidad de que no vamos a concursar solamente, primordialmente vamos a glorificar a Dios. Le digo, así que si hay un premio, qué bueno, y si no, siéntase contentos con no haber peleado, porque esa es la situación. Llegan los jóvenes aquí, llegan a la participación, pero ya vienen peleados. Quizá, hermano,
íbamos a participar como 20, pero ya nada más quedaron 5, porque los otros 15 no les gustó el modelo de los zapatos, hermano. Habrá otro que diga, no, hermano, es que fíjese que la muchacha fulana no quiso participar y luego le siguieron otras, finalmente ya no participamos. ¿Es falta de qué? De espiritualidad. O sea, de ignorar voluntaria o involuntariamente el propósito de nuestra reunión. Todo esto es espiritual. Es edificar el alma, edificar el corazón, alabar y glorificar a Dios, que nuestras almas se edifiquen, no es edificar nuestra carne. Amén, hermanos. Esta no es una competencia deportiva. Ni los zapatos ni la ropa deben ser la causa para que nosotros peleemos o ustedes peleen y sea la causa como para que al llegar aquí, en lugar de estar en paz con ustedes y estar en paz con Dios, finalmente aquello que debe ser de bendición viene a ser la causa por las cuales el grupo se desintegra. Porque ha habido grupos juveniles que por una participación mal encaminada hasta el grupo se ha destruido. Hermano, no va a participar, fuimos por la gracia de Dios directivos. Hermano pastor, no va a participar su grupo. No, hermano, la última vez que los organicé acabaron peleándose y hasta el grupo se acabó. Así que mejor, para que no haya pleitos, así le dejamos, por falta de espiritualidad. En segundo lugar, también, en cuanto a los desórdenes, también encontramos otro aspecto por falta de espiritualidad en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. La falta de espiritualidad también se ha mostrado muchas veces que dentro de los grupos o dentro de los jóvenes existen también las murmuraciones. Dice aquí Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y sin contienda. ¿Qué es murmuración? Murmuración es hablar en perjuicio de otra persona ausente. Quien esto hace no puede decir que es espiritual y mucho menos puro en sus intenciones. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11, segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, dice estas palabras: porque oímos que algunos de entre vosotros, ¿qué dice?, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. La ociosidad de algunos, aunque son muy pocos, pero esos pocos han hecho grandes estragos dentro de algunos grupos, entrometiéndose en lo ajeno y opinando desmedidamente sobre vidas ajenas, resultando muy dañinos sus comentarios. Y esto por falta de la espiritualidad se llega a dar dentro de los grupos juveniles. Dice este versículo que algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, dice, sino entrometiéndose en lo ajeno. Esto me hace recordar lo que dice la Escritura, hermanos, en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 28, cuando dice que el chismoso apartará a los mejores amigos y que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Este pasaje habla acerca de lo fácil que es caer en presa
y prestar oído al chismoso, pues sus palabras son como bocados suaves y pueden llegar a constituirse en una tentación irresistible y hasta ignorar lo dañino que son. Porque si prestamos oído, sin lugar a dudas sus palabras nos prenderán, pues ellas nos penetran hasta el alma. Y una vez que hayamos escuchado, no podremos sacarlas de nuestra mente y de nuestro corazón fácilmente. Y en algunos casos solamente Dios podrá hacerlo. Mientras tanto, las palabras del chismoso puede que nos hagan sufrir, que nos hagan desconfiar de nuestro amigo más íntimo e incluso de nuestros propios hermanos en Cristo. Cultivar la amistad puede que sea un trabajo arduo y requiera mucha paciencia para ganarse la amistad de alguno y la confianza de alguien. Sin embargo, si prestamos atención al chismoso, solo le bastará unos minutos para destruir esa amistad por completo y para destruirla permanentemente. Considero que si alguien te dice algo referente a tu hermano o argumenta que él dijo algo de ti, no lo admitas. Enfréntalo y requiérele que te lo aclare delante de él. Es muy posible que si alguien miente o es chismoso, diga que no quiere problemas, pero tú dile, ya te metiste en un problema y ahora me lo vas a aclarar. Porque sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En conclusión, ¿por qué existen y proliferan los chismosos? Porque siempre existirán personas sin escrúpulos, sin temor de Dios, que estarán dispuestas a hablar mal de los demás. Y en segundo lugar, lamentablemente siempre habrá personas ilusas que estén dispuestos a oír a los chismosos, sin importar lo que platiquen. Por descabellado o incongruente que sea, lo creerán y se lo tomarán muy en serio. Pero tú, primero, ten cuidado de los chismosos. Y en segundo, ten cuidado de no llevar chismes también, ¿verdad? Porque también esto ha sido una de las causas que dentro de los grupos juveniles ha venido a constituirse uno de los desórdenes dentro de los grupos, incluso dentro de las iglesias. Pasamos a nuestro segundo punto, y es la desobediencia y el desacato a la palabra de Dios en los jóvenes. ¿Existirá desobediencia, hermanos? ¿Existirá desobediencia, jóvenes? La desobediencia de los jóvenes hoy en día se manifiesta claramente, en primer lugar, por la falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras y el poco interés en ellas. Esto ha propiciado la ignorancia y ha alentado la ignorancia en los jóvenes, ¿sí? Quiérase o no. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y todavía en nuestros tiempos existe en parte una ignorancia, particularmente en los jóvenes, por una falta de interés en la lectura de la palabra. Yo recuerdo, hermanos, que mis primeras páginas que leí de las Sagradas Escrituras las debí de haber leído cerca de los 8 años, cerca de los 10 años, pero no fue por voluntad, no fue por iniciativa propia, fue porque mi madre me sentó y me dijo: vas a leer la Biblia, pero no sin antes, después de que me haya regañado, de que me jaló las orejas, de que me sacó el cinturón, ¿verdad? Y todavía llorando y todavía refunfuñando, la empecé a leer. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día, los jóvenes a sus 15, a sus 18, a sus 20 años, creo que se sigue dando esa situación. Muchas veces la
primera vez que un joven lee la Biblia es por insistencia de los padres o por la imposición de los padres de decir, te compré esta Biblia, ¿para qué me compraste una Biblia? ¿Me hubieras comprado un Xbox mejor? Porque ahora los jóvenes piden tecnología, ¿verdad? Para divertirse. O un celular. Le digo a una de mis hijas, a mi hija que si quería una Biblia, y en una ocasión me dice, mejor cómprame un celular. Y lamentablemente, hermanos, hay un poco interés en los jóvenes. Esto ha propiciado también ignorancia. Una falta de espiritualidad también en sus vidas por no consagrarse y por no santificarse en la oración. ¿Cómo se puede ser un joven espiritual si no hay consagración, si no hay oración, si no hay lectura de la palabra, que son los principales pilares de una vida espiritual? Claro, después de haber creído en Cristo, por principio de cuentas, el fundamento. Después de ello viene la palabra, viene la santificación y viene la oración. Un joven que tiene poca oración difícilmente también se va a poder consagrar, porque aunque a veces hay incongruencias en que de pronto el joven cree que es consagrado, pero no ora. Y yo a veces digo, ¿consagrado a qué? ¿Consagrado a qué? Si no ora. ¿Amén? ¿Consagrado a qué? También, hermanos, existe una falta de perseverancia por parte de los jóvenes a los cultos. Si el hecho de que vayan a los cultos los días sábados, que generalmente es cuando se hace, es difícil que vaya el joven. Cuanto más si nos ponemos a hablar acerca de los cultos en la iglesia, que son los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos. Muchas veces vemos la ausencia de los jóvenes, y cuando van también hay una falta de fervor y una poca participación por parte de ellos. ¿No dice que la gloria de los jóvenes qué es? ¿Su qué, hermanos? ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo! Es su fuerza. Pero a veces en la iglesia el joven no quiere cantar. A mí me sorprendió, hermanos, en una ocasión que tuvimos un retiro espiritual de jóvenes en Huajitlán. Llegamos, por principio de cuentas nada más había como 3, 4 a la hora de iniciar. Y dicen, ¿qué hacemos? Hay que empezar. El que va a llegar, y el que no, aunque lo vayamos a traer, nos va a decir que no puede venir. Hay que empezar. Empezamos el retiro espiritual. Llegó un momento en que me tocó una oración de media hora. Nos hincamos a orar. Y yo sentí como a los 20 minutos, dije, no, estamos bien prendidos ahorita, bien fervientes. Yo estaba cerrando los ojos. Y hermanos, a los 25 minutos dije, no, ahorita los jóvenes van a estar bien consagrados. Y abro tantito mis ojos y me enderezo, no, todos estaban sentados. Todos estaban sentados, me sorprendí. Era un retiro espiritual. Estaba dirigiendo la oración y cuando me enderezo, ya, estaban sentados, unos estaban platicando, algunos ya se habían salido. Es falta de espiritualidad. Y en eso también el joven se ha mostrado desobediente. Desobediente en no ir a los cultos, desobediente, hermanos, en no buscar la palabra de Dios, desobediente, hermanos, en la poca participación dentro de la iglesia. Qué bonito es, hermanos, cuando se hinca a orar el director y también, hermanos, la iglesia ora con fervor. Es bonito, hermanos. Se siente el fuego de Dios. Amén, hermanos. Pero a veces nada más el que está dirigiendo es el que se acaba y los otros ni se afligen ni se aflojan, mejor se sientan. La cuarta cosa en la cual vemos la desobediencia y el desacato a la palabra de Dios por parte de los jóvenes, lamentablemente es porque se ha visto que muchos jóvenes no ofrendan ni tampoco diezman. Hay una pregunta: ¿el diezmo es nada más para los adultos?
¿Para quién es, hermanos? El joven es, perdón, la ofrenda y el diezmo, hermanos, es para todos, para los jóvenes también. Yo entiendo que hay hijos de familia que no tienen un trabajo, no pueden diezmar, pero estoy seguro que si sus padres son cristianos y les dicen voy a ir al culto, a la confra, dame para la ofrenda, yo creo que los padres no se van a negar. Pero a veces también el hijo tiene que hablar, ¿verdad? Pero también existen jóvenes que sí trabajan, tienen un salario y lamentablemente a veces el joven ni cumple con Dios, ni cumple con su casa. Hay padres que se quejan de que los jóvenes no dan el gasto en su casa. Y si no dan allá, pues lamentablemente también dentro de la iglesia no hay. Y eso, hermanos, disculpen que se haga mención de esto, pero tenemos conocimiento de que las cooperaciones se juntan con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, muchas veces el joven no obedece el mandamiento de Dios de que tiene que ofrendar. Amén. A veces las ofrendas no son suficientes ni para pagar los de las confraternidades, tienen que juntar una cooperación aparte. Y se juntan una cooperación aparte y ni así, a veces el pastor lo termina dando, o la directiva. El diezmo también es una parte importante, hermanos, que no debemos olvidar. Y en estos tiempos, hermanos, existe un gran desacato a la palabra de Dios, porque los jóvenes no están aprendiendo, no que no están enseñados están. Todos los domingos en la iglesia se ora por la ofrenda y por los diezmos, y sin embargo el joven o muchos jóvenes no han aprendido todavía a diezmar, porque no lo hacen. Es importante que lo tomen en cuenta, jóvenes, porque de esto, hermanos, la palabra del Señor nos lo enseña y de esto también la palabra del Señor nos lo requiere. Como último punto, encontramos también señalada acerca de la rebeldía de los jóvenes en nuestro tiempo, que obviamente es una muestra de falta de espiritualidad, de pureza espiritual. No puede haber pureza espiritual en un joven que muestra rebeldía. Podemos mirar, hermanos, la rebeldía en nuestros tiempos en los jóvenes, en primer lugar porque hay una constante y hay una situación que se presenta con frecuencia en las iglesias, y es que el joven no se guarda del pecado. La hechicería, la borrachera y la fornicación siguen siendo uno de los principales pecados que el joven muchas veces practica o termina por caer. La mayoría de los jóvenes que están bajo disciplina están por esos pecados, la mayoría. ¿No es así, hermanos? Casi la mayoría. Se habla en la iglesia, en las confraternidades, en los congresos una y otra vez: guárdense, 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 guárdense. La insistencia de guardarse del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado finalmente se constituye en la mancha para nuestras vestiduras, la mancha para nuestros ágapes, hermanos. Eso termina por arruinar nuestra vida espiritual. Sin embargo, vemos que el joven ha mostrado rebeldía en no cuidarse, en no apartarse. Sigue siendo con frecuencia. En segundo lugar, también encontramos que la rebeldía en los jóvenes se muestra el negarse a dejar por completo las cosas del mundo. La epístola del apóstol Juan, primera de Juan,
capítulo 2, versículo 15, encontramos una exhortación. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice estas palabras. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Es la promesa de Dios. Si mantienes tu vida en obediencia y en santificación, dice la Escritura, tú permanecerás para siempre. Sin embargo, hermanos, vemos que el joven muchas veces se ha negado a dejar por completo las cosas del mundo. A mí me tiene sorprendido algo y me tiene anonadado. Recientemente, me adentré un poco a esto de las computadoras, y bueno, mis hijos son los que saben más que yo, porque ahora los jóvenes saben más que los adultos, ¿verdad? En esto de la tecnología y en esto de las redes sociales. Y un día me siento con mis hijos, le digo: a ver, quiero que me muestres tu Face, a ver, ¿qué tienes? Porque hablan de eso, ¿no? Del Facebook. Quiero que me muestres el tuyo. Y a cada uno le dije: a ver, y me muestras el tuyo y el tuyo, quiero ver qué cosas tienen. Y me llevé sorpresas. Tuve que decirle: esto me lo quitas, esto me lo quitas, esto me lo borras, esto no quiero que esté aquí. Porque se supone que lo que está aquí otros lo ven, y cualquiera va a decir: ah, este es el hijo del hermano Fernando, ¿verdad? Como también yo pude ver otras cosas. Y me sorprende el hecho de que hoy en día, hermanos, hayan jóvenes que utilicen las redes sociales como el Facebook para subir fotos, cosa que no es mala, se puede hacer. Lo que me sorprende es que en ellas muestran fotos con atuendos que no van de acuerdo a lo que dicen profesar. Pues las mujeres se muestran vestidas con pantalones, pintadas en el rostro, adornadas con arreglos en el cuello, en las manos. Me sorprendió también algo particular, presentando fotos con el novio y la novia, abrazados, besándose. Se tomaron la foto acostados. Es común, casi es la misma cosa. Estas cosas son muy normales en los inconversos, pero en nosotros como cristianos no debe de ser. Yo me quedé de veras anonadado. Yo dije: ¿no es fulana? De veras. Me da la impresión de que quizá tomaron la ropa y se la pusieron. Quizás se arreglaron, se maquillaron, se pusieron, se sacaron la foto y se despintaron, se desvistieron y no pasó nada. Nada más fue para ponerla. Porque mi sorpresa fue, dije: yo no las he visto. En las actividades yo no las he visto así. Pero aquí sí están así. ¿No han visto ustedes? ¿Sí los han visto, hermanos? Sí, hermanos. Por eso yo digo, no está vestido de acuerdo a lo que profesa. Somos cristianos en la iglesia, amén. Somos cristianos entonces en nuestra casa, amén. Somos cristianos en el trabajo. Se tiene que ser cristiano en la escuela y se tiene que ser cristiano en el Facebook también. Amén, hermanos. Sí, se tiene que ser cristiano. Me sorprendió que encontré un joven que sacó una foto con una retrocarga. Sí, era un hijo de un cristiano. Y otro con un revólver apuntando y luego se lo puso aquí. Dije: no, pues eso es lo que está haciendo con la pistola aquí. Yo dije: ¿lo sabrán sus padres?
¿Lo sabrán? Miren, por ahí me encontré, yo quiero pensar que no estaba ahí quien lo puso. El encabezado decía así: de reventón con mis amigos en el carnaval de... Se me olvidó dónde se... De Tepoztlán, dice. De reventón con mis amigos en Tepoztlán. Y se muestra un grupo de jóvenes ahí bailando, ebrios. Yo dije, bueno, estas serán las cosas apropiadas para que un joven tenga en su Facebook. Estas son las clases de videos que puede tener el joven en su Facebook. Me pregunto, ¿podrá orar? ¿Podrá llegar a la iglesia y podrá decir que es limpio de corazón? ¿Que es limpio de mente? ¿Podrá aspirar algún día a estar en el monte de Dios, donde dice la Escritura que su corazón no se ha elevado a cosas vanas? Tengamos cuidado, jóvenes. No sea que suceda como le dijo Moisés al pueblo de Israel: vosotros os habéis vuelto al mundo, perdón, a Egipto. Nosotros estamos aquí contigo en medio del desierto. Tú dices que ya no regresamos a Egipto. ¿Y qué dijo? En vuestros corazones os habéis vuelto. Su cuerpo está aquí, pero su corazón está allá. Y lamentablemente, hermanos, en el joven ha habido repetidamente una falta de espiritualidad, porque ha terminado por adoptar los estereotipos y los comportamientos que el mundo tiene en el vestir, en las ideas, en la forma de ser, y tardaríamos en explicar incluso en el vocabulario. Y es común ver a jóvenes que adoptan una conducta y una forma de vestir, una para el templo y otra para la escuela y para el trabajo. Es triste, pero así es, hermanos. Quiero concluir, que apenas tengo tiempo para concluir. ¿Qué debo hacer para que la pureza espiritual se muestre en mí? ¿Qué debo hacer? Efesios capítulo 5, versículo 13. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? Perdón, ¿lo decimos todos? El tema es... Decíamos que uno de los términos de la pureza espiritual es ser juzgado a la luz del sol. Amén. Y dice aquí en Efesios capítulo 5, y leemos, hermanos, los versículos 13 y 14. ¿Lo tienen todos? Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué debo hacer para que la pureza espiritual se muestre en mí? Tienes que ir a Cristo, porque Cristo es la luz. Es la acción de decir: Señor, vengo aquí, estoy aquí delante de ti para rogarte que tu luz alumbre sobre mi vida y me muestre tal como soy, con todos y mis defectos y mis deficiencias, para luego yo tomar cuenta de ellas, confesártelas, arrepentirme y apartarme de ellas. Porque dice la Escritura en San Juan, dice: y la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Eso es lo que hace el mundo. Huye de Cristo para que Cristo no muestre en ellos su pecado. Pero si tú quieres verdaderamente que en ti se manifieste la pureza espiritual, tienes que venir a Cristo primeramente. En segundo lugar, para que se muestre la pureza espiritual, está en el libro de los Proverbios, capítulo 110, Salmos, capítulo 119,
Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. ¿Lo tienen todos? Leemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Otra vez, fuerte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Fuerte. Con guardar tu palabra. Para que la pureza de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que interesarnos por estudiarla, comprenderla, profundizarnos a ella, pero con el propósito y con el sentimiento sincero de decir: Señor, vengo a conocer tu verdad, pero la verdad que debo de vivir. Amén, hermanos. Vengo a tener ese conocimiento, Señor, pero quiero ese conocimiento que me cambie, que me haga diferente, Señor, que pueda mi vida marcar la diferencia entre los que no creen y entre quienes hemos creído. Quiero ese conocimiento que transforme mi vida, mi corazón, mi mente, mi forma de ser, mi forma de actuar. Por eso dice Pablo: renovaos. Dice en el conocimiento de la palabra de ¿quién? En el conocimiento de Dios. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu de Dios está en nosotros y hemos de rogar que Él actúe cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y finalmente, terminamos con esto. Leemos nuestro pasaje que leímos al principio, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y aquí tenemos la tercera cosa que tenemos que hacer para que la pureza espiritual se muestre en nuestra vida. Lo leemos puestos de pie, porque después de esto vamos a dar gracias. 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice estas palabras. ¿Lo leemos, hermanos? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Proverbios: ¿qué es el temor de Dios? Sino el apartarte del mal, el apartarte del pecado. Si quiero que la pureza espiritual se muestre en mi vida, tengo que despojar de mi vida el mundo. Me tengo que despojar de los deseos de la carne, de los placeres, de los deleites. Tengo que guardar mi vida del pecado, de la iniquidad. Tengo que guardar mi vida de la corrupción y de la inmundicia de este mundo. Tengo que perfeccionarme en el temor de Dios, dice la palabra. En esta mañana vamos a orar a Dios. ¿Y por qué no aprovechamos este momento para decirle: Señor, yo también necesito que tu luz alumbre mi vida. Necesito de tu palabra para que tu palabra me limpie. Necesito también de tu ayuda para sacar de mí todo aquello que no te agrada, que es contrario a ti, que estorba en la comunión que debo de tener contigo. Vamos a orar a Dios. Damos gracias por esta palabra y terminamos nuestro tema. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta palabra. Queremos rogarte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, hable a cada corazón, hable a cada vida, hable a cada mente, y nos haga reflexionar y nos hagas meditar, Señor, cuál es nuestra condición, a fin, Señor, de que en nuestra vida la gracia tuya se manifieste, la gracia tuya y la misericordia tuya se manifieste. Primeramente, Señor, para darnos, oh Dios, la luz tuya que alumbre a nuestro corazón para mostrar nuestra condición. Señor, asimismo, para que a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, como también para que tú nos ayudes, que el temor tuyo esté en nuestros corazones, para quitar de nuestra vida todo aquello que estorba, que nos perturba, que nos distrae, todo aquello que es contrario, Padre Santo, a ti, todo aquello que nos mancha, que nos ensucia, que nos guardemos y que nos
apartemos, Señor, que nos separemos de todas estas cosas, a fin de que la santidad se manifieste, Padre Santo, en nuestras vidas, y a fin también de que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. A ti damos la honra y la gloria, Padre Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, jóvenes. Dios les bendiga.